Muy buenos días, mucho gusto, apreciados estudiantes de la universidad, nuestra casa de estudios, Universidad Autónoma de Chiriquí, estudiantes de otras universidades si están presentes, profesores, colegas, público en general. Hoy voy a hablarles sobre un tema muy interesante porque pues he sido apasionada de investigar. De hecho mi investigación de doctorado en la universidad tiene que ver con ese perfil de egreso de la Universidad Autónoma de Chiriquí versus esas competencias reales que demanda el mercado laboral. Y esa triada, ¿no? Esa triada perfecta entre sociedad, sector productivo y universidad, para lograr esa vinculación efectiva y que al final, y que finalmente sean ustedes pues los beneficiados a tener estas plazas de empleo que requiere el mercado laboral. De allí que partiendo de esa tesis de investigación he desarrollado algunos artículos y algunos ensayos cortos que tienen que ver con competencias, con empleabilidad, con tendencias emergentes de organizaciones 4.0. Y bueno, he hecho en este día pues un resumen sobre esas competencias profesionales y empleabilidad. Y yo espero que sea de mucho provecho para ustedes, de mucho provecho para la coordinación de la carrera, sobre todo en este proceso de acreditación en el que estamos inmersos, que hemos atravesado y por el cual vienen mejoras sustantivas también para la carrera, para la universidad. Porque dicho sea de paso, ¿no? Esas competencias profesionales y empleabilidad nos han llevado a que en busca de esa calidad educativa tengamos entonces actualizaciones de nuestros programas y planes de estudio. Eh, sin lugar a duda, pues representa un reto para nuestra universidad, pero del cual no estamos lejos, porque de hecho recientemente, y vale la pena rescatarlo, en mayo del 2022, se hace el nuevo modelo educativo y se aprueba el nuevo modelo educativo, perdón, de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Con este nuevo modelo educativo también es un buen comienzo para que todas nuestras carreras sean actualizadas en beneficio de nuestros estudiantes. Eh, por una parte, pues las competencias emocionales hacia ese perfil profesional de las empresas hacen referencia a esas competencias blandas, esas soft skills que ustedes han escuchado durante su carrera. Yo como apasionada, y lo reitero, de este tema emergente entre las competencias emocionales, la psicología y la necesidad del sector productivo, he evidenciado, y muchos estudios lo demuestran además, pues de esa percepción, que estos cambios generados a partir de esta crisis mundial provocada por lo que conocemos como la pandemia, no solo ha propiciado la generación de nuevos empleos, sino que también han modificado los perfiles profesionales en cuanto a las competencias y habilidades demandadas de este sector. Ahora se hace más énfasis, por ejemplo, en que los trabajadores tengan adicional a los conocimientos básicos de empleo, habilidades como inteligencia emocional, para manejar adecuadamente situaciones imprevistas, situaciones que generan tensión, estrés y retos que pueden resultar complejos y pues finalmente atenten contra la salud de este ser humano, del ser humano que ingresa a esta plaza de empleo. La formación por competencias, eh, la formación por competencias socioemocionales durante la educación universitaria, debe lograr que ustedes como futuros profesionales desempeñen exitosamente sus carreras, no solamente con los conocimientos técnicos que manejan, sino también con esas habilidades, destrezas y oportunidades que emergen partiendo del constructo de su personalidad y cómo usted aplica esto en el quehacer profesional. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, pues no sé si la conocen, es la OCDE, una organización que procura a nivel internacional formular políticas para el bienestar laboral, establece que es importante movilizar estas competencias de las personas en el campo laboral y su plena ejecución pues va a estar tomado en cuenta y podrá también garantizar el mejor desarrollo profesional, haciéndolo una persona más competitiva. De allí que entonces, pues, surge esta propuesta que tiene que ver con pues, un enfoque estratégico de competencias, la creación de valor para la organización a través de la conjugación de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimientos, capacidades y habilidades en la obtención de esos resultados necesarios para ser competitivos en el entorno laboral. Dicho sea de paso, también es algo que interioriza Marta Hayes en su descripción de competencias, primero identificando a la empresa como aquellas empresas que tienen definidas la visión y la estrategia,
que requieren alcanzar para un negocio y precisan de personas con competencias necesarias. De allí que Marta Hayes también hace referencia a esas características individuales de personalidad devenidas en comportamientos que hacen que una persona tenga un desempeño exitoso. Esto quiere decir que no solamente es el conjunto de habilidades y destrezas, sino de actitudes de la persona y que parten de su personalidad, que en la ejecución del trabajo hacen que tenga pues también un desempeño exitoso. Conforme esto, pues también añade una variante importante y habla sobre la personalidad. Y partiendo de la personalidad, de hecho la personalidad a nivel psicológico puede evaluarse y podemos a partir de la evaluación predecir comportamientos esperados. Pero con ello, pues nosotros como generalistas de recursos humanos evaluamos y anticipamos ciertas conductas que pueden anticipar un desempeño de un individuo y con ello nosotros también poder armar un plan de transición o poder armar un plan de desarrollo o de capacitación para mejorar el rendimiento, la competencia y la productividad de la persona. Bien, finalmente hablando también del término de competencias, comprendidas como el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes o conductas que emergen de un ser humano para el desempeño exitoso de un puesto. Hay algunas dimensiones, y eso pues tenemos que mencionarlo. Vamos a hablar de esas dimensiones dentro de los factores influyentes de las competencias socioemocionales. Por una parte, y hablando un poco también de la antítesis o el estado del arte sobre el tema de competencias, tenemos que mencionar cómo surgió este tema de competencias a nivel de Latinoamérica. Por una parte, no, bueno, lo tenemos que haber escuchado en algún momento de la carrera, el psicólogo David McClelland en los años 1973, 1970 por allá, escribió un ensayo y lo recuerdo muy bien porque pues partió de allí algunos de los estudios que he realizado, Testing for Competence and Intelligence. Y pues fue una respuesta precisa a esas necesidades que había en aquel momento frente a las demandas de las empresas, de las industrias en aquel momento, indicando que no solamente pues, en aquel momento eran necesarias las competencias técnicas, sino también esas destrezas o actitudes que emergían de las personas y que eran necesarias también incorporarlas en una organización. Por ejemplo, ante un proceso de cambio, sí, era necesario el manejo de la información, pero ¿qué hacían con esa información que manejaban? ¿La comunicaban adecuadamente? ¿Eran capaces de dar directrices con una comunicación asertiva para que fueran cumpliendo los objetivos de la empresa? Pues partiendo de allí, David McClelland formula esta serie de investigaciones y que finalmente arrojan en un test que pues llamó test de inteligencia. Sin embargo, este test de inteligencia pues también tenía algunas brechas, y las brechas radicaban precisamente que no abarcaba todo este tema de competencias emocionales y sociales que se requerían para tener realmente pues el perfil que las empresas buscaban. De allí que entonces, posteriormente, en algún esfuerzo, yo diría muy propicio, muy oportuno y vinculante, en Europa se inicia pues se inicia una revolución, digamos, por esto de la necesidad de elevar el tema de las competencias en los recursos empleables. Y de allí que surge surge el proyecto de Tuning América Latina. ¿Cómo llega eso a América Latina? Pues un esfuerzo de Europa, los estados europeos, con Estados Unidos y América Latina, donde pues se vieran reflejadas esas necesidades ocupacionales y también lo que las universidades estaban haciendo conforme a esas necesidades ocupacionales de América Latina, de Europa y de Estados Unidos. De allí que entonces esto se planteó pues un marco reflexivo de conocimiento producto de esas necesidades que habían en todos estos países y surge el proyecto Alpha Tuning de América Latina, ¿sí? Que precisa propiamente esas competencias, esas necesidades que requiere el sector productivo, los empresarios, versus también lo que debía ir en el perfil académico de los estudiantes a nivel universitario.
Esto se dio también por la creciente movilidad de profesionales que demandaba cierto nivel, cierta certeza de conocimiento respecto a las competencias alcanzadas por los estudiantes pues, en la formación universitaria, y también los empleados estaban buscando cierto nivel de certeza respecto a esas competencias laborales de los profesionales que estaban contratando. Las universidades definitivamente debieran, o deben, o están logrando un rol destacado para mejorar y lograr esa sintonía entre esas necesidades del mercado laboral y los requerimientos del sector productivo. A manera de crítica, y una crítica objetiva, es justo indicar que al alcance de esas competencias en aquel momento con el cual se desarrolló el proyecto Alpha Tuning, no alcanzó las competencias socioemocionales y se enfocó en el tipo de competencias específicas y genéricas requeridas para la carrera. Y se quedaron por fuera, por ejemplo, competencias transversales como la capacidad de comunicación en un ambiente cambiante, el manejo de la tecnología, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la capacidad de solución de problemas, otro tipo de competencias socioemocionales que buscan mucho las empresas es el gerenciamiento, el liderazgo, la iniciativa, la proactividad. Este tipo de competencias pues no se toman en cuenta en el proyecto Alpha Tuning como competencias socioemocionales, y reitero, o sea, se hincapié son en las competencias específicas, técnicas y genéricas de la carrera. De allí que entonces, importante mencionar que en el ya de más reciente data, quizás antito de pandemia, 2019 por allí, la OIT establece algunas habilidades blandas necesarias para la incorporación en las universidades de educación superior. Y hablaban de estas que les mencioné, ¿sí? Sobre todo haciendo énfasis en el tema de adaptabilidad, en el tema de solución de problemas, de pensamiento creativo, de proactividad y de liderazgo. No podemos dejar de un lado también el manejo de la tecnología. Otro elemento que agregaba complejidad y tiene dificultad en las diferentes disciplinas, pues es la comunicación, y eso lo conocemos, lo sabemos. Los docentes tratamos en la medida de lo posible, pues a través de las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, propiciar el ambiente oportuno para que ustedes desarrollen esas habilidades. Y ahora con el nuevo modelo educativo que tenemos, con mucha más razón. Bien, de allí que entonces, ¿cómo se forman esas competencias socioemocionales? Las competencias socioemocionales, desde un punto de vista psicológico organizacional, se forman por introyección y se hacen en base a esas conductas aprendidas, a esos valores aprendidos dentro de nuestros primeros ejes de contactos a nivel social. Y hablo de la familia y hablo de la escuela. Tanto esas habilidades cognitivas como las no cognitivas o las socioemocionales se van alterando, se van desarrollando, se van promoviendo a lo largo de toda nuestra etapa de ciclo vital. Sin embargo, estas últimas se van consolidando de forma más compleja a medida que nos vamos acercando a la edad adulta. Y precisamente en la formación universitaria, una formación formal, nosotros terminamos de adquirir estas competencias. Se pueden perder una vez pues se dejen de practicar. Sin embargo, también se pueden potenciar, y es ahí donde nosotros, los psicólogos, pues entramos dentro de las organizaciones a estudiar ese tema de previsibilidad de la personalidad versus las competencias para desarrollar y ayudar al trabajador a desarrollar lo que requerimos para un puesto de trabajo en cuanto a esas competencias socioemocionales, blandas o soft skills que le llamamos. Existe un hallazgo significativo, y tengo que mencionarlo dentro de esta dimensión interna y externa. Un hallazgo clave ha sido pues, de mucha relevancia para los psicólogos organizacionales y en el campo de la administración per se, pues porque conjunto con esta necesidad que ha habido a través de la evolución del tiempo, también se ha visto, ha emergido pues diferentes pruebas o test que nos ayudan en el campo de reclutamiento y selección a capturar o identificar o diagnosticar esas competencias que requerimos y el nivel en que se encuentran, para entonces así nosotros conocer conforme una previsibilidad si pueden ser empleables o no. Y parte de la disertación de hoy, de la ponencia de hoy, es precisamente mostrarles a ustedes, estudiantes, a mis colegas, los docentes, cuáles son esas necesidades reales del sector productivo y en base a qué nos debemos enfocar. De hecho, pues recientemente, y fue muy interesante, una pregunta que hacía uno de los pares académicos que nos visitaba para esa reacreditación institucional, y nos decían cómo los docentes estamos haciendo
para llevar o para hacer tangibles esas competencias blandas en los estudiantes versus lo que realmente requiere las empresas, cómo estamos haciendo para hacerlo tangible. Entonces hablábamos ahí del tema de investigación, de cómo promovemos en ustedes ese espíritu, y de hecho lo hablaba el ponente anterior, el expositor anterior, muy vinculante, elevar el espíritu de investigación como semilleros de investigadores, consolidar ese tema del contacto que ustedes tienen con las empresas a través de sus prácticas guiadas, el teletrabajo. Ahorita se habla mucho del teletrabajo de forma negativa, pero sacándole provecho al tema del teletrabajo también ha generado otro tipo de competencias para ustedes, y hablamos de capacidades, hablamos de motivaciones y de actitudes, porque si bien es cierto no están siendo monitoreados, no están siendo, no se les está dando un seguimiento cercano de contacto físico, pero por otra parte, pues el empleado sí tiene que rendir, entonces se requiere de un poco de ese dinamismo de la personalidad que procure, ¿no? Es el tema de autogestión de tiempo. Entonces, esas dimensiones internas de autogestión, de motivación, de habilidad, de destreza que yo mantengo, versus esa dimensión externa de el clima laboral, ahora estoy en teletrabajo o tengo un horario híbrido, versus esas perspectivas de desarrollo que yacen sobre esa gama de valores que yo manejo, y también esas condiciones de trabajo que me motivan, que me benefician y que también ocasionan un desempeño exitoso a base de reconocimientos y estímulos. Si bien es cierto, todo esto influye en ese desarrollo de competencias socioemocionales en el ámbito laboral, pero ¿cómo traslado yo eso como estudiante desde que estoy en formación hacia ser un recurso realmente empleable? Pues vamos a ver un poquito más para dar respuesta a esto. Vamos a ver un poquito más de qué nos dice Spencer, qué nos habla sobre el modelo del iceberg. De seguro lo han escuchado también. Nosotros conocemos que las competencias pues pueden ser visibles o pueden ser no visibles. Las que son no visibles son las que nosotros llamamos competencias socioemocionales, soft skills, o competencias blandas o competencias transversales. La consolidación de esas habilidades no cognitivas se van estableciendo, recuerden, desde la niñez, la juventud, la adultez temprana. Justamente cuando el joven va construyendo su propio proyecto de vida personal, de vida, perdón, además se van sumando sus intereses personales, profesionales y vocacionales. De allí que también el valor del aprovechamiento de las experiencias que ustedes como jóvenes van acumulando, adultos, profesionales inclusive, van adquiriendo en su vida profesional, también se coadjuga con este desarrollo de competencias. De esta manera, pues se considera que el desarrollo de las competencias y la gestión de las trayectorias profesionales no son más que la misma actividad, en la medida que las decisiones son las que cambian precisamente por esos procesos madurativos a lo que va, producto de un desarrollo natural, a lo que va siendo partícipe el individuo, conjunto con esa capacidad, con esas necesidades que maneja, y las funciones de desarrollar competencias útiles para tener también resultados buenos. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre una habilidad y una competencia? Es importante que tengamos claro, de acuerdo a este modelo de iceberg, que la habilidad es la capacidad y disposición hacia algo, mientras que la competencia indica la pericia, la aptitud con P, o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Por lo tanto, la habilidad tiene que ver con algo que la persona es capaz de hacer producto de un conocimiento técnico, y la competencia está asociada con contar cómo, de acuerdo a las experiencias y a mi personalidad, yo interiorizo eso y tengo un resultado exitoso para una tarea determinada. ¿Ok? Eh, Hay muchos estudios, menciono el del Foro Económico Mundial, el reciente, y hablaba de que existen 5 competencias claves para los profesionales más competitivos, y es precisamente lo que vamos a hablar hoy. El pensamiento crítico, el aprendizaje activo, las estrategias de entrenamiento, la creatividad, la originalidad. Hablaban también del diseño o el manejo de la tecnología, y finalmente del pensamiento analítico, la innovación y la proactividad. Como pueden notar, pues cada una de ellas tienen que ver también con temas a la vanguardia de innovación, y que precisamente dan y aportan valor en el ámbito de las empresas. Las competencias emocionales, entonces decía Spencer, que son el conjunto de conocimientos, habilidades,
lo que sé hacer, lo que soy capaz de hacer, versus los valores, los comportamientos, mi personalidad, para tomar conciencia, comprender y regular mis emociones en pro de un desempeño exitoso. Las competencias emocionales finalmente hacen referencia a las que permiten ver esa comprensión de mi personalidad, esa regulación del afecto y de la información afectiva, además de otros atributos del comportamiento pues habitual de ustedes como personas y que hace posible una adaptación en un contexto de trabajo cambiante. Ser empleable para ser competente para ser competente no se requiere solamente tener el conocimiento técnico, ojo, resultan otras competencias y las que les acabo de mencionar para hacer o elevar ese nivel de competencias a competencias socioemocionales que nos permitan también hacer ese engranaje o lograr ese enganche en estas tipo de empresas modernas o empresas 4.0 que requieren más que el conocimiento técnico, también requieren de esta habilidad del nuevo integrante de la organización, de adaptarse a los cambios, de manejar la tecnología, de comunicarse asertivamente. Bien, precisamente como ha pasado, estas competencias socioemocionales no son visibles. Entonces se han desarrollado muchos test psicológicos y muchos test de carácter administrativo que buscan previsibilizar la respuesta de un recurso, de un perfil frente a situaciones determinadas. Y es así como nosotros también desde el ámbito organizacional, y esto puede quedar para una segunda ponencia, podríamos formular diferentes tipos de preguntas versadas en el aquí y en el ahora, para identificar esa probable respuesta de ustedes frente a situaciones determinadas. Y de allí nosotros hacemos una escala de niveles de competencias y previsibilizamos pues, el nivel de competencia que usted tiene con relación a lo que se busca en un puesto determinado. Muy bien. Por aquí, haciendo referencia también a los objetivos del desarrollo sostenible, porque pues no estamos ajenos a eso, en la Agenda 2030, se hablaba de la educación y de calidad. Estos objetivos de desarrollo sostenible bien alineados a los cambios que estamos perpetuando o que estamos viviendo producto de la crisis, pues ha ocasionado nuevas tendencias emergentes en organizaciones 4.0. ¿Cuáles son esas tendencias emergentes? Fíjense, y esto se los hablo con relación a estudios de la OIT. Aquí tenemos algunas de las tendencias emergentes. Partiendo de los desafíos, la gestión efectiva del bienestar psicosocial en el trabajo y el desarrollo de las organizaciones para que sean más saludables. Para poder lograr este desafío, lograr hacer frente a este desafío, también yo requiero tener personas saludables en mi organización, personas que puedan gestionar la comunicación, personas que tengan un pensamiento creativo, proactivo y productivo. Cada vez también es más evidente la importancia de lo positivo en los procesos psicológicos basados como la motivación y la cognición. Una de las condiciones y situaciones que más ha mermado la desmotivación laboral proviene precisamente de los ambientes cambiantes, de los cambios que han sufrido las empresas producto de la crisis. Entonces, si requiero enfocarme en lo positivo y mantener a mi personal motivado, requiero también tener personas que se puedan tener esa capacidad de autorregulación y automotivación, de que vean en la adversidad, vean la oportunidad y de que en el problema vean las soluciones. De allí que entonces el mindfulness y el bienestar corporativo ha sido uno de los principales desafíos de las tendencias de organizaciones 4.0 de hoy en día. Y para lograr esto requiero también de trabajadores que no necesariamente tienen que ser los jefes, los líderes, los supervisores o los encargados, que asuman el liderazgo, y el liderazgo se asume gestionando el talento, gestionando la información, gestionando la comunicación, y esto lo puede hacer el empleado de cualquier puesto de trabajo en cualquier nivel de la estructura organizativa. Hay una organización que procura pues estudios que subyacen sobre los temas de impacto a nivel de las organizaciones, y es la Sociedad de Psicología Industrial y Organizacional, y promueve pues prácticamente esto en América Latina. De allí que ellos pues sacaron una lista de estas competencias que se requieren por parte también de los nuevos perfiles que figuran dentro de la organización. Y miren aquí, si estos son los nuevos retos, también los perfiles tenemos que adecuarlos. Por una parte, el aprendizaje virtual
Ya ahora la mayoría de las temáticas en temas de innovación, en temas de capacitación y desarrollo, son a nivel virtual. Un producto de ello, un ejemplo de esto es que lo estamos haciendo ahorita. Entonces, debe tener a que la persona que reclutemos, o el trabajador, o ustedes como estudiantes, desarrollar la capacidad de autogestionar el tiempo. Construir una cultura de agilidad y adaptabilidad. Yo digo que la pandemia nos ha enseñado que las cosas pueden cambiar rápido, y si cambian rápido nosotros no nos podemos quedar atrás, tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Y lo único que puede procurarle esa capacidad de adaptación es el manejo de esas competencias emocionales. Ahorita vamos a entrar en tema de inteligencia emocional para hacer un abordaje un poco más específico, ¿sí? Y esta adaptabilidad y agilidad precisamente se logra solo a través de inteligencia emocional. La conciliación entre la vida laboral y personal son otro de los temas de impacto. Entonces, para lograr esa sinergia requiero también trabajadores que tengan autorregulación, que procuren la autorregulación emocional ante la naturaleza cambiante del trabajo, la eficacia del equipo en entornos virtuales distribuidos cuando hablamos de teletrabajo, la justicia y equidad social, un ambiente de bienestar corporativo que parta del trabajador y de las buenas prácticas empresariales, las prácticas inclusivas, qué interesante, ¿no? Las prácticas inclusivas para obtener y conservar el desarrollo del talento, y cuál es el aporte que tiene el trabajador o ese nuevo recurso que va a ser empleado, pues precisamente lograr una equidad, lograr una cultura de equidad, lograr un pensamiento crítico y además objetivo, ¿no? Implementar estrategias para medir el progreso en diversidad, equidad e inclusión, fíjense, son otra y es la número 3, que la ISO planteó dentro de su estudio. De allí que salud, bienestar y seguridad de los empleados y las empleadas, y finalmente el trabajo a distancia, hablando de teletrabajo en ambientes flexibles. Regreso por acá. Bueno, esas son las nuevas tendencias. Si esas son las nuevas tendencias, ¿cuál es mi recomendación? Que como estudiantes, cuando ustedes formulen esa hoja de vida y cuando hablen de esas competencias, no solamente hagan competencias o hagan referencia a las competencias técnicas, habilidades y destrezas, sino que también hagan un renglón de competencias socioemocionales que ustedes manejan. Con relación, busquen información sobre esas tendencias emergentes en organizaciones. Y estos fueron los datos precisamente que arrojó la encuesta realizada en América Latina. Y en Panamá son los datos que destacaron. Bien, entonces las competencias laborales tienen que ver con esa capacidad laboral de conocimiento y aptitud que el profesional tiene y que le permite asumir retos, adoptarse a ellos y tomar decisiones oportunas para hacerle frente a las contingencias que puede traer su puesto de trabajo de una forma eficiente, sin generar más caos, sin generar un ambiente tóxico en la organización, y también pues teniendo esa capacidad de automotivarse, autorregularse y no siendo vulnerable a las circunstancias. Como les comenté, pues sobre el tema de inteligencia emocional, que está muy arraigado al tema de competencias socioemocionales. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos precisamente de un coeficiente intelectual, ¿sí? Hablamos de esa capacidad que usted tiene de adquirir un conocimiento y de ser utilizado en situaciones novedosas, a través de habilidades técnicas, de competencias técnicas. Pero cuando hablamos de emociones, hablamos de muchas otras cosas más profundas. De hecho, los primeros estudios se centraron en la inteligencia y se desvirtuó por completo el estudio de las emociones como un indicador importante en el desarrollo de la personalidad. De allí que las emociones pues, son un conjunto de cambios que produce un estado corporal en una persona, inducidos por las terminales neuronales, situadas en diferentes órganos del cuerpo y que están controladas y conectadas entre sí. De hecho, está comprobado científicamente que también atendiendo a los estados emocionales, tenemos también situaciones fisiológicas que podría originar o desencadenar enfermedades o también bienestar corporal y físico. Bien. Y ahí que entonces uno de los pioneros en el estudio de lo que es la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional, aunque a veces se desconozca el significado del concepto, pero ahorita lo estamos ya disuadiendo, ¿no? Y precisamente ella se refiere a la capacidad, como bien lo mencionaba Goleman, que tienen las personas para conocer sus propias emociones, identificar o canalizar adecuadamente la comunicación,
asertiva, identificar las emociones de los demás para responder apropiadamente a ese contexto o esa situación sin generar mayor conflicto. ¿Y por qué es importante en las organizaciones? Porque contar con esta habilidad permite superar de la mejor manera posible los fracasos, permite superar de la mejor manera las dificultades, las contingencias, y de esa manera, pues, digamos que no resulte todos los esfuerzos hacia un objetivo, entonces se redirecciona la estrategia y de esta forma, pues a través de trabajadores que estimulen, que autorregulen, de trabajadores que sean proactivos, que lideren ante el cambio, podrían lograrse mejores resultados. Decía Daniel Goleman, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces con su vida y dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores constantes que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Qué interesante lo que plantea Goleman, sobre todo del aspecto de que si no somos capaces de autorregularnos nosotros mismos, nuestras emociones sabotean nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad de producir. Así de que, ¿qué sirve una competencia técnica si nuestra habilidad emocional, nuestra inteligencia emocional sabotea contra ella en un momento en que tenemos que tomar decisiones oportunas? ¿Y cuándo se forma esto? Esto se forma a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Principales con nuestros primeros canales de socialización, llamándose familia, llamamos escuela. Bien, nuestro QI, coeficiente intelectual, es muy importante, pero no tanto como creemos. No puede ser alterado, mientras que el coeficiente emocional puede aumentar y se puede aprender. El coeficiente emocional ya está siendo medido y evaluado dentro de los procesos de reclutamiento y selección de personal, porque está demostrado a lo largo del tiempo y sobre todo con los cambios constantes que estamos atravesando, que por una parte el coeficiente intelectual es necesario, el conocimiento técnico es importante, pero lograr esa autorregulación emocional se va de la mano o se lleva de la mano con ese coeficiente intelectual. Bien, entonces, la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de esas competencias socioemocionales? Pues parten de la inteligencia emocional. ¿Y a qué hace referencia la inteligencia racional? Pues el coeficiente intelectual determina lo que sabe una persona, pero la inteligencia emocional determina cómo lo hará, qué hará, qué decisiones tomará, cómo lo va a reflejar, cómo lo va a comunicar. Eso lo determina la inteligencia emocional. Cómo va a responder esta persona frente al conocimiento que maneja y que tiene posiblemente que difundir, que comunicar, que transmitir. Bien, de allí que entonces se establecieron algunas habilidades básicas en lo que respecta a las habilidades de inteligencia emocional, y adicional a estas habilidades y estas competencias, si ustedes están buscando en este momento empleo, les recomiendo que se mantengan actualizados en cuanto a esas tendencias emergentes que conversamos ahorita. El panorama laboral se ha visto trastocado durante la pandemia, lo conocemos, y en consecuencia con ello, también los niveles de desempleo a través de las diferentes fuentes lo conocemos, ¿no? Y en Panamá, pues no estamos exentos a ellos. Hay un nuevo estudio que salió recientemente y habla sobre, y salió pues precisamente también en los medios de comunicación, donde se indica que el Ministerio de Trabajo refiere la tendencia emergente que hay por parte de las personas en encontrar fuentes o plazas de trabajo pues para poder tener acceso a una posición, un empleo digno. De allí, pues, que se han dado muchos temas de emprendedurismo e inclusive, pues, otro tipo de situaciones que se plantean. Y la escasez de oportunidades laborales para los jóvenes en América Latina también ha aumentado. Este estudio, pues, también creo que fue, si no me equivoco, sí, estoy en lo correcto, fue Manpower que lo realizó, hablaba sobre la creciente necesidad del mercado laboral de tener recurso humano o perfiles
que tuvieran las competencias necesarias para acceder a esa plaza de empleo. De allí que lo que estaban haciendo era entonces emplear recursos humanos y capacitarlo para elevarlo a ese nivel de competencias, cosa que para las empresas también es sumamente costoso. El estudio también profundizó aspectos laborales para preparación de los jóvenes a nivel de su preparación académica, y esos principales factores también ocasionaban ese desempleo. Desde una condición de necesidad de recurso humano empleable, pues esa es una variante. La otra variante es que sí, ha habido también un tema económico como bien lo indican las estadísticas en cuanto a la situación que atravesamos globalmente. Sin embargo, nosotros debemos estar preparados para los cambios. Y si eso es cierto, entonces tengo que tratar de trabajar en esas competencias emocionales y en esa necesidad técnica que requieren las empresas. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos estadísticas específicas de Panamá, pues aproximadamente el 85% de los estudiantes recién egresados manifestó tener dificultades serias para obtener un empleo formal que cubriera elementos como buen sueldo, crecimiento profesional, el tema de contratos formales, de cubrir sus prestaciones superiores o estandarizadas acorde a lo que establece la ley, que le dieran un plan de carrera interesante o atractivo, inclusive que estuviera cerca de su residencia. Asimismo, los principales puestos para los jóvenes a nivel de Latinoamérica requieren o solicitan más que todo pues que el teletrabajo sea acorde realmente a los manuales de puestos y que no haya sobrecarga de trabajo. Por una parte, pues tenemos estudiantes recién egresados que tratan de insertar al mercado laboral con ciertas exigencias. Por otra parte, o de cara a la moneda, tenemos empresas que requieren ciertas competencias y habilidades por parte de ese perfil de egreso que emerge de las universidades. Entonces, cuando esto entra en intersección o se coadjuga, vemos la necesidad inclusive de una transformación educativa. Por una parte, la educación virtual es ahora una gran oportunidad para muchos jóvenes de aprovechar, tener este acceso a la educación formal. Pero por otra parte, requiere también de una dosis de empeño, de pasión, de compromiso del estudiante, de redirigir ese esfuerzo, de optimizar el tiempo para lograr también que esa educación que tratamos desde las universidades llegue a ellos pues de una forma realmente significativa. Las habilidades de comunicación, hablando de inteligencia interpersonal, son definitivamente las más importantes después de la pandemia. Estas habilidades interpersonales de comunicación parten de la empatía y de esas habilidades sociales que gestionemos. Las habilidades interpersonales, como estaba bien especificado en el iceberg de Spencer, dependen de ese tema de autorregulación emocional, precisamente nuestra capacidad de ser gestores de nuestra automotivación y de la capacidad interpersonal como la empatía y las habilidades sociales. La inteligencia socioemocional, arraigada a la inteligencia emocional, pues precisamente se funge sobre esa capacidad para reconocer sentimientos propios, los ajenos y la habilidad para manejarlos. El término fue muy popularizado, como lo vimos por David Goleman, y sobre todo en un libro que él tiene, y pues ya tiene otras ediciones, que habla sobre la inteligencia de las emociones. De allí que entonces se entiende que es necesario y un requisito no excluyente manejar tus emociones para vencer obstáculos y generar resultados positivos. Frente a esta dificultad, pues nosotros actualmente como universidad estamos haciendo, los docentes que estamos revisando ese modelo educativo, estamos haciendo las adecuaciones necesarias frente a esa evolución curricular, digámosle así, en esta actual era digital. Y se hace indispensable revisar pues constantemente pues, los programas de estudio, efectuar cambios significativos para hacer más llevadero esa inserción suya en el ámbito laboral. Sin embargo, también depende de ustedes como estudiantes lograr que estas competencias se concreticen, lograr elevar ese nivel de competencia y recuerden, se forman desde nuestros diferentes entornos sociales. ¿Sí? Bien. La universidad, por una parte, pues también en su alta capacidad de respuesta ha tenido una responsabilidad compartida en este desarrollo, en este quehacer, en este logro, ¿sí? Y a través, hay un audio activo, y a través de las diferentes estrategias metodológicas logramos que usted genere su conciencia, logre esa competencia interpersonal que se espera. Y bien,
precisamente logrando un autocontrol, pues también usted puede gestionar sus emociones. Talleres, actividades a nivel académico propician este desarrollo de competencias socioemocionales. Sin embargo, tiene usted un 90% de responsabilidad cuando queremos que esto tenga resultado. Nosotros establecemos los mecanismos, el estudiante establece de cierta manera la estrategia. Y esta estrategia es lo que procura pues lograr esa automotivación hacia la concretización de esa meta o ese objetivo en común. En este caso sería el cumplimiento de una asignación o en el cumplimiento de lo que es su curso académico para obtener el grado de licenciado en. Por acá también el tema de la empatía, de esas habilidades socioemocionales se desarrollan durante la carrera a través del trabajo en equipo, de organización de talleres, de organización de actividades como esta, de iniciativa, de proactividad en cada uno en sus ámbitos de acción y de lograr ponerme en los zapatos del otro. Miren qué interesante, también hablando de la equidad, la inclusión del género, pues haciendo énfasis a la empatía como esa capacidad de comprender los sentimientos, razonamientos y motivaciones de los demás, la habilidad para comprender que los demás pueden tener o tienen puntos de vista diferentes al mío, pero en psicología organizacional o en el ámbito de las organizaciones es tan sencillo como yo hago lo que usted no puede, usted hace lo que yo puedo o lo que yo debo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Es un tema de trabajo en equipo. Esas habilidades sociales, socioemocionales a las que yo he referido durante la disertación de una manera bastante rápida, porque es un tema bastante profundo, pues precisamente nos ayuda a trabajar en equipo, a lograr la comunicación, la sinergia, a manejar efectivamente los conflictos, a ser agentes catalizadores del cambio, a asumir el liderazgo, a establecer vínculos a través de esa capacidad comunicativa y ser líderes de influencias, ¿por qué no? ¿Sabía usted cuál es el coeficiente del éxito? Fíjense ustedes. Una investigación realizada por el Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations arrojó un resultado sorprendente y vinculado a nuestro coeficiente del éxito. El mismo se debe a 23% de nuestras capacidades intelectuales. Pero miren cuánto se debe a nuestras aptitudes emocionales, y de aquí parten las competencias emocionales, el 77% de nuestra vida autorrealizada se debe a esto, a nuestras aptitudes emocionales. Decía Mahatma Gandhi, las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Pero qué difícil es lograrlo. Qué difícil es lograr un liderazgo para generar cambios a través de la proactividad, siendo potenciador, motivador del logro, desarrollador de cambios y logrando integrar frente a la adversidad. Tenemos nosotros nuevas generaciones que están incursionando en el ámbito laboral, y ya con esto voy cerrando porque sé que se me está acabando el tiempo. Sin embargo, ustedes que son de la era, quizás están entre los millennials, los senial y los digitales, pues ustedes tienen mucho potencial, mucho que ofrecer a las organizaciones. Y es precisamente eso es lo que buscamos, innovación, porque pues los de la era digital nos traen innovación, nos traen nuevos cambios, y con eso las empresas también han tenido que adoptar nuevas formas de trabajo, nuevas estrategias. Los de la era digital no se escuchan, se sintonizan, no se excusan, perdón. El patrón conductual condicionado, ¿no?, nos lleva a la falta de concentración, al cansancio. Sin embargo, las personas que pueden autorregularse, automotivarse, no son vulnerables, más bien hacen frente a esa adversidad. Aportan y actúan, no se quedan solo con un modelo de cultura aportado, adoptado frente a los cambios, sino que además interiorizan ese modelo de cultura y lo llevan a aportar, a innovar nuevas oportunidades para esta empresa. Bien, y pues los malos tiempos tienen un valor científico, son ocasionados por un buen alumno, pero un buen alumno no se perdería, es decir, que hay resiliencia. Y este tema se aporta mucho en el tema de psicología organizacional y de las organizaciones modernas resilientes, que esto se habla bastante. No pierda su esencia. Cuando hay crisis hay riesgo, y si hay riesgo hay oportunidad. Y mientras hay oportunidad hay alternativas. En la adversidad hay obstáculos, usted no se paraliza, al contrario, busca acopio a aquellos recursos emergentes de su personalidad
y lo que hace es que aprende de eso, levanta vuelo y sigue su camino. Esto es lo que hace una persona resiliente, es asertivo, controla su ego, no todo es el yo. Al contrario, se vale de las oportunidades de su equipo de trabajo, valora las oportunidades de su equipo de trabajo, no es jinete, no es sordo, no es manipulador, no es orgulloso, ya sabemos pues lo que es jinete, que se apropia de otros, no utiliza a los demás. Para esto, pues una persona asertiva requiere también de un equilibrio en cuanto a su autoestima. Mi recomendación es con esto, bueno, y precisamente las personas que carecen de autoestima, que no son asertivas y que tienen un mal control de su ego, es a lo que nosotros llamamos personas tóxicas, porque finalmente terminan haciendo evidente sus propias necesidades y carencias. Un líder positivo, un trabajador altamente empleable, un trabajador competitivo que tenga capacidad y liderazgo sobre esas competencias socioemocionales, es diseñador de emociones positivas y experiencias de gratificación dentro de un equipo de trabajo. Y conoce los principios. Ley de la atracción. ¿Cuál es la ley de la atracción? Lo que das, regresa. Polaridad, vibración, correspondencia al principio de causa y efecto, y todo empieza con un principio en mente. Esto, yo le podría dar todo esto solamente en una disertación sobre motivación, pero esos principios son básicos en cuanto a competencias. Y finalmente, pues un líder agradece. La gratitud, la humildad parte también de esas competencias socioemocionales, de esa capacidad de resiliencia y también de esa necesidad de aprendizaje continuo. Lo traducimos así en el ámbito organizacional. Esa necesidad de aprendizaje continuo, de autorregulación, de automotivación, de proactividad, de innovación, hace que esta persona también agradezca y se mantenga en un entorno laboral, pues, de cierta manera, empático frente a las diferentes situaciones. La primera semilla para la abundancia es el agradecimiento, ser más hacer. Bueno, y finalmente, pues cuando nos comprometemos profundamente con lo que estamos haciendo, cuando nuestras acciones son gratas para mí y al mismo tiempo útiles para otro, cuando no nos cansamos de buscar la dulce satisfacción de la vida, del trabajo, estamos haciendo para ello para lo que nacimos. Y siéntanse apasionados con eso. Esto ha sido pues parte de mi presentación, sé que ha sido pues para mí se me ha ido el tiempo demasiado rapidito, pero estoy aquí, soy todo oídos por si tienen alguna pregunta y si le ha quedado pues también alguna laguna, pues poderlo hacer parte de una segunda sesión dirigido solo para los estudiantes de la administración. Soy todo oídos y también dejo el espacio abierto. De verdad que es muy grato compartir con ustedes, sobre todo cuando esta gran experiencia que hemos obtenido a través del campo laboral, pues también se puede interiorizar en nuestros estudiantes y en mi universidad, en nuestra universidad. Muchas gracias por haberme escuchado. Excelente. Bueno, agradecemos la destacada participación de la doctora María Silva esta mañana, ilustrando a la sala virtual con nuevos conocimientos que servirán para el crecimiento de cada uno de los. Si alguno de la sala pues cuenta con alguna pregunta para que se le pueda responder. Mientras los chicos hacen las preguntas, profesora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De veras que me quedé con la última palabra. Hay que ser apasionado con estos temas. Definitivamente que hay mucho que aprender, y sobre todo los jóvenes que van a incursionar en el ámbito laboral y que quieren pues llegar con nuevas ideas y que van a encontrarse con nuevos retos, como usted mencionó. Pues la pandemia nos ha traído, como quien dice, muchos retos que tenemos que tratar de ver cómo nosotros los incorporamos a nuestra vida, ¿verdad? Y de manera que, pues, excelente su presentación, muy enriquecedor el conocimiento, y créame que yo sé que los chicos han quedado con esa pizquita, como ganas de conocer un poquito más, y posteriormente tendremos muchas presentaciones y esperamos contar con su participación, porque la verdad muy buena, al igual que todas las que han presentado los expositores anteriores, temas bien interesantes, temas de actualidad que nos enriquecen el conocimiento. Muchísimas gracias. El diploma, el certificado, perdón, se les va a estar haciendo llegar vía virtual,
tan pronto lo tengamos, inmediatamente se los hacemos llegar. José Guevara también iba a mencionar sobre eso, y les damos el paso a los chicos de protocolo.